Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. O como dice la traducción, la Biblia de las Américas, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Eso en esencia es lo que llamamos la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Un teólogo lo dice así: providencia, aquel ejercicio continuo de la energía divina, por lo cual el Creador preserva todas sus criaturas, opera en todo lo que ocurre en el mundo y dirige las cosas a su fin determinado. Otro dijo: Dios es el creador y sustentador de todos y de todo. Es eterno, infinito, inmutable en su poder y perfección, bondad y gloria, sabiduría, justicia y verdad. Nada ocurre si no es por Él y para Él. Eso es el cuidado providencial de Dios, lo que llamamos la providencia. Dios está activo, no está pasivo en cuanto a este mundo. Mire, el cuidado providencial de Dios es extenso. El cuidado providencial de Dios se extiende sobre todo el universo en general. Cuando Nabucodonosor vino bajo el juicio de Dios, estuvo peregrinando como bestia de campo, comiendo pasto, y cuando vino o volvió a entrar en razón de nuevo y levantó al cielo, reconoció que él estaba bajo la jurisdicción de Dios Todopoderoso. Eso es lo que dijo de Dios. Él, o podemos decir Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? El cuidado providencial se extiende sobre todo el universo en general. El cuidado providencial de Dios se extiende sobre el mundo entero. Salmo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Se extiende sobre todo el mundo entero. El cuidado providencial de Dios se extiende sobre los asuntos de las naciones. Salmo 22, versículo 28. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. También al leer en Hechos 17 del encuentro de Pablo en Atenas, él dice en versículo 26 que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitan sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. No hay nada caótico en cuanto a los asuntos de este mundo, en cuanto a los asuntos de las naciones. El cuidado providencial de Dios se extiende sobre tanto el tiempo y lugar de nuestro nacimiento como la naturaleza de nuestro nacimiento y sobre nuestra condición en esta vida. Veamos lo que dice en Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Versículo 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron sus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar nada de ellos. El Creador trazó un dibujo de usted antes de que fuera usted. ¿Ha pensado lo que hubiera hecho si hubiera usado un modelo diferente? ¿Ha pensado en lo que Dios hubiera hecho si no lo hubiera pintado a usted tal como está ahora? Tal vez faltando un ojo, una oreja o un pie, o si lo hubiera fundido en otro molde, creado no como ser humano, sino como gusano o sapo. La creación no es al azar. Todo está bajo el cuidado de Dios. No que Dios miró desde el cielo con sorpresa y dice: ¡ah, vaya, ahí está Él! Y mire dónde nació. ¡Qué sorpresa! No, todo está bajo el cuidado de Dios.
y Él formó todo conforme a su plan. El cuidado providencial de Dios se extiende sobre todos nuestros éxitos y fracasos externos. Todos están bajo su cuidado providencial. Salmo 75, versículos 6 y 7. Porque ni del oriente, perdón, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Dios es soberano en eso. El cuidado providencial de Dios se extiende sobre cosas que parecen accidentales o insignificantes. Su providencia se extiende a lo que pensamos que está fuera de la atención de Dios. Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. Aún las cosas que pensamos que son al azar, Dios está involucrado. El cuidado providencial de Dios se extiende sobre la protección de los justos. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pablo también en Filipenses dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso también nos indica que el cuidado providencial de Dios se extiende sobre la provisión de todas las necesidades del pueblo. No solo su protección, sino también su provisión. ¿Se acuerda aquel relato de cuando Abraham es confrontado por su hijo mientras iban a sacrificar a Dios? Y decía como si fuera, papá, parece que tenemos todo lo que necesitamos para el sacrificio, pero nos hace falta un elemento esencial. No tenemos cordero. Y responde Abraham. Aquí vemos la doctrina de la providencia. Escuche, hijo. Dios proveerá un cordero. Su cuidado providencial tratará de ello. Y por supuesto, como sabemos, Dios lo hizo. Y el cuidado providencial de Dios se extiende sobre las respuestas a nuestras oraciones. Por eso dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. Esto entre muchos otros textos. El cuidado providencial de Dios se extiende sobre el descubrimiento y castigo de los malos. Salmo 16:11. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Dios no está sentado viendo cómo andan las cosas. Dios está activo. Su cuidado providencial extiende sobre todo. Mire que el cuidado providencial de Dios es declarado, afirmado, asentado en la Biblia. A dejarse ver que el cuidado providencial de Dios es tan extenso, es imposible creer que hay un Dios que solo inicia todo, le dio cuerda a todo lo que es, a todo como si fuera un reloj. Tocó el timbre y luego se retira para dejar que todo funcione. Tal como un reloj de pie. Alguien dijo, lo que tenemos aquí es un manejo intencional, con sus manos directamente involucradas. Su mano podría ser escondida, pero su gobierno es absoluto. Esta afirmación del cuidado providencial de Dios en la Biblia es absolutamente radical. En el entorno de hoy, en el pensamiento de hoy, decir que la providencia de Dios se extiende a todo lugar, a toda situación, es impensable para el mundo de hoy. Es radical para los que creen y practican el fatalismo. Dicen, mire la doña de fresco. No, es Dios. Madre tierra, los dioses de fútbol, etc. Se ven como atrapados en un destino arbitrario, como una balsa llevada por aquí, por doquier, en un gran océano sin ningún remedio.
Ellos solo están a la deriva del destino, del fatalismo. La providencia de Dios es radical para ellos. Es radical a los que creen el panteísmo, que Dios no es aparte de tiempo ni de su creación, sino que está envuelto en su creación y limitado por su creación, que siendo parte de aquella creación somos parte de Dios. Entonces dicen, si busca a Dios, deben buscar adentro de esto mismo. La providencia de Dios para ellos es radical, lo rechaza. Es radical para los que creen en hinduismo, que el descubrimiento, el significado de la vida se envuelve en el ciclo eterno de nacimiento y renacimiento, nacimiento y renacimiento, hasta que se borra de existencia. Es radical. Es radical a los que creen en marxismo, que creen que la vida tiene significado solo en la lucha sin fin de las clases de la sociedad. Es radical, la providencia de Dios es radical a los que creen que no hay tal cosa como verdad absoluta, conocimiento absoluto, moralidad, valores o significado en la vida. Lo que la Biblia nos dice es esto, y si lo veamos lo podemos ver en Efesios 1, que Dios, quien es el creador y sustentador de la vida, opera según su propósito para obrar todo conforme al consejo de su verdad, consejo de su voluntad. El fin de la providencia de Dios es la manifestación de la gloria de Dios a través de las edades y las épocas. Dios está involucrado íntimamente en toda su creación. Esta afirmación de la providencia de Dios en la Biblia es radical para este mundo, pero es la verdad. Esta afirmación del cuidado providencial de la Biblia es completamente bíblica. Deben leer su Biblia para ver que la providencia de Dios no es solo una fabricación de la teología. Al leer su Biblia, encontrarán que es una de las líneas melódicas de la Escritura. Tal como una canción pegajosa, hay una línea que queda pegada en nuestra mente. Pero al leer las ocurrencias en la Biblia, nos encontramos diciendo, ¿sabes lo que es eso? Es el cuidado providencial de Dios. La experiencia nos da una evidencia visible del cuidado de Dios en todas las circunstancias, aun en las más mínimas, que forman partes y piezas del plan divino. Debemos esperar en todos los eventos del día lo que dice en Proverbios 16:9. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Eso no es fatalismo, no es como Islam, no es un monarca distante y removido, es Dios, el creador personal, que al ordenar los eventos de la vida, lo hace sin infringir en nuestra decisión ni aliviarnos de nuestra responsabilidad por nuestras acciones. No podemos culpar a Dios por nuestro pecado. Es siempre nuestra culpa. ¿Cómo dirige nuestros pasos, dice usted? No lo hace de forma mecanicista. Opera personalmente, pensativamente, individualmente, dirigiendo los actos que personas deciden hacer. Veamos algunos ejemplos de la Biblia. Considera todo lo que se desenvolvió de la decisión de Jacob de preferir uno de sus hijos sobre los otros. ¿Por qué lo hizo? No lo sabemos. Era su libre decisión de darle esa túnica especial de varios colores, de darle prestigio. Y nunca hubiera pensado de los asombrosos acontecimientos que resultaron de esa decisión. La providencia del Señor. Imagínese el dolor y duelo cuando una niña es llevada a cautiverio a la casa de Naamán. ¿Cómo se sintieron los padres? No tenían control sobre eso. Los invasores entraron y la llevaron tal como llevaron a Daniel y sus amigos. Ahí estuvo
estuvo ella cautiva en la casa de Naamán, pero tan valiente para decir, si robase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Para eso fue puesto ahí la providencia del Señor. El rey Asuero, en Esther capítulo 6, no pudo dormir y decidió leer un libro de las crónicas de la nación. Y no solo leyó el libro, sino la parte que resultó en la resolución de todo el problema para los judíos. ¿Estuvo preprogramado para leer el libro? ¿Hubo un rótulo grande en la pared que dice, lee el libro de las crónicas capítulo tal? No, la providencia del Señor. ¿Estuvo obligado por Dios, José, a contar a su familia el sueño de sus hermanos hincándose a él? No, solamente lo hizo. ¿Estuvieron los ismaelitas programados de comprar a José como esclavo? Tampoco. Era un buen negocio. ¿Era programar Potifar a llevar a José por su casa o a su casa? No, José era fuerte, de bien parecer, inteligente. Todo lo hicieron libremente sus decisiones, pero Dios dirigía sus pasos. La providencia, Señor. Piensa en el eunuco en el desierto que leía Isaías y no entendía lo que significaba. Y Dios le trajo Felipe. La providencia del Señor. La transformación de todo un pueblo en Samaria, porque el Hijo del Hombre le pidió agua a una mujer samaritana. La providencia del Señor. Esta afirmación del cuidado providencial de la Biblia es bíblica. Nos enseña a través de toda la Biblia. Esta afirmación de cuidado providencial de la Biblia es provechosa. Es provechosa porque nos permite contemplar el lado oscuro de las cosas. Porque en el fondo de nuestros pensamientos está la pregunta en esas situaciones. ¿Puede ser esto de Dios? La providencia de Dios está presente en los acontecimientos oscuros de la vida. Job 2:10. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En otras palabras, ¿solo funciona la providencia de Dios en lo positivo y no funciona en el lado negativo? Solo funciona la providencia de Dios en lo que puedo decir, entiendo, qué maravilloso. ¿No también cubre la providencia de Dios los abismos oscuros? Frecuentemente no entendemos la providencia de Dios. Nos parece situaciones como un abismo oscuro e impenetrable. Como el salmista en Salmo 74 dice, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido su furor contra las ovejas de su prado? En otras palabras, Dios, tengo envidia de los malos, aquellos que hacen el mal, y yo debería hacer todo lo correcto. No lo puedo entender. ¿Por qué parecen favorecidos ellos? Cuando sea esto el caso, tenemos que darnos cuenta que el camino de Dios y la voluntad de Dios es lo mejor. Mejor la tristeza y el duelo que nos humilla que el éxito y el ánimo que nos hacen orgullosos. Muy pocas veces la providencia de oscuras se autointerpretan o que son obvias para qué o por qué ocurren. Algo viene a nuestra vida y realmente no sabemos por qué viene. Tal vez entenderíamos la razón en una semana, o tal vez en un mes, o tal vez en un año, o tal vez nunca entenderemos hasta la eternidad. Aunque me encuentre en el misterio del trato providencial de Dios conmigo, tengo que darme cuenta que lo que me parece un abismo oscuro e impenetrable, para Dios no lo es. Él sabe. Por eso las Escrituras dicen en Job 23:10, pero Él sabe el camino que tomo. Entonces tengo que aprender a decir, no sé, pero Dios lo sabe. Esto era la manera que Jesús trató a sus discípulos, diciendo, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas.
pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas las cosas. Corrie ten Boom, cuando era niña, a las 3 semanas de un viaje, le pidió el boleto de tren a su papá. Y su papá le dijo, no se preocupe, todo está arreglado. Pero ella le molestaba todos los días. ¿Tiene boleto? ¿Dónde está el boleto? Muéstrame el boleto. Eventualmente le tomó aparte y dijo, Corrie, escuche, le dije que tengo el boleto. En el día que viaja, el boleto estará. Confíe en mí, soy su padre. ¿Se preocupa usted de su muerte? ¿Se preocupa usted de su jubilación? ¿Se preocupa de su vejez? ¿Se preocupa de alguna pérdida, alguna enfermedad que le puede caer? Confíe en mí, dice Dios, soy su Padre. Mire cómo debemos reaccionar a la providencia de Dios. La providencia es como una almohada suave donde uno puede aterrizar. Es darme cuenta y poder decir, yo no sé, pero Dios sí sabe. Y si este hecho se apodera de nuestro corazón, nuestras reacciones también serán las correctas. Mi reacción nunca debería ser una reacción de orgullo. Si encuentro éxito o prosperidad, nunca es por causa de mi destreza o producto de mis esfuerzos. La persona que anda diciendo que todo lo hice, que lo hice a mi manera, no entiende la providencia de Dios. No se da cuenta que es la providencia de Dios que le ha exaltado y que le puede bajar o humillar también. Mi reacción nunca debería ser una reacción de pánico, como si todas las cosas estaban fuera de su control. La providencia de Dios siempre está sobre el trono, sobre toda fuerza política, militar, social o económica del mundo. Tal vez estamos felices, asustados por los resultados de las elecciones, como si Dios en su providencia no estuviera a cargo de todas las cosas. Pero Dios sí está a cargo. Confíe en su Padre. Como dijo el papá de Corrie ten Boom. Corrie, soy su papá. Confíe en mí. Mi reacción nunca debería ser una reacción tampoco de pasividad. La providencia de Dios no significa que usted solo se quede en el sillón con los brazos cruzados por el resto de su vida y que Dios se encargará de todo. Es una de las distorsiones más groseras de la soberanía de Dios en su decreto de providencia, la pasiva desocupación, la inactividad fatalista, la arraigada indiferencia. Ese tipo de actitud es demasiado frecuente, pero desastrosa en su resultado. Dado la providencia activa de Dios, debemos hacer lo que Dios nos ha revelado de su voluntad y dejar los resultados con Él. No sé por qué ocurre esto y aquello, pero puedo traer el desconocido a la luz de lo que sí conozco. Calvino dijo, el consuelo del cristiano está en esto, conocer que su Padre Celestial tiene todas las cosas en su poder. Gobierna por su autoridad y voluntad y gobierna por su sabiduría para que nada nos puede pasar a menos que Él lo determine. Eso involucra lo bueno, lo malo y lo feo. Termino con una carta de una muchacha que tenía una enfermedad terminal que eventualmente cobró su vida. La escribió coincidentemente en el día de la independencia. Amados mamá, papá, familia y amigos. En primer lugar, antes de todo, quisiera decirles cuánto los amo y que tan agradecida estoy por todo el amor y cuidado que me han dado. No es fácil pensar dejarles, pero dado que el tiempo se acerca, quisiera compartir unas peticiones con ustedes y confiar que las llevarán a cabo. Espero que esto les hace más fácil un tiempo difícil. Mire cómo ella está pensando en ella. Está muriendo, pero solo se preocupa del bienestar de los demás. Continuamos. Quisiera que el culto memorial del funeral sea sencillo.
Si hay espacio disponible, quisiera que tengan una recepción después de culto. Prefiero no tener un velatorio. Me gustaría que el ataúd esté cerrado, tal vez con algunas fotos. Es difícil expresar todo lo que esta vida y mi futuro eterna significa para mí. El siguiente versículo expresa algo de mis sentimientos y mi gratitud a Dios por la vida, por mi familia y los amigos que me ha dado. Job 10:12. Vida y misericordia me has concedido, me has dado. Y tu cuidado, tu providencia ha guardado mi espíritu. En la providencia de Dios, dijo ella, he planeado mi camino. El Señor ha dirigido mis pasos. Es raro pero apropiado que les escribo esta carta en el Día de Independencia, porque anticipo el día cuando estaré verdaderamente libre en el Señor. Y así terminó la carta. Eso me acuerda de un himno que se llama Entenderemos. Dice, cuando tentado, yo he deseado saber por qué muchos aquí que andan sin pruebas y sin cuidado, mientras el mal se acecha a mí. Aunque ellos estaban en lo malo. Y el coro, entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayos, todo en el cielo se ha de aclarar. Tal vez no sea hoy, pero se ha de aclarar. La mayoría de lo que sabemos de la providencia de Dios lo hemos aprendido por mirar en el retrovisor, no por el vidrio de adelante. Pide a Dios que le ayude a navegar su camino con una confianza plena en Él, nuestro gobernador providencial de nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Todos tenemos cosas en nuestra vida, en el pasado, presente y harán en el futuro, que no entendemos. Lo que necesitamos es reconocer por fe cuando no sabemos. Dios sí sabe. Traigamos todas las partes tristes de nuestra vida, las partes quebradas, las partes que no entendemos y pongámoslas a los pies de nuestro Señor. Él nos ayudará a descansar y encontrar solaz en su cuidado providencial. Oremos. Padre nuestro, sabemos que estamos en sus manos y sus manos están también las manos que nos protegen de todo. Tú nos has mandado nuestro Salvador. Tú nos has dado vida eterna. Tú estás sobre todo y absolutamente todo. Y Padre, que reconozcamos que estamos bajo su cuidado providencial. Que no nos pasará nada que no sea su voluntad para nosotros. Ayúdanos, Padre, activamente llevar a cabo su voluntad, dependiendo y dando por hecho que su cuidado providencial nos está apoyando como sus brazos y sus manos debajo de nosotros. Gracias, Señor, por tu providencia. En nombre de Jesús. Amén.